al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día esta mañana en GAFA TV Ecuador. Vamos a conversar sobre el proceso electoral anticipado en nuestro país, para lo cual hago contacto con el doctor Jorge Acosta, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Doctor Acosta, gracias, buenos días. ¿Cómo ve usted hasta aquí este proceso electoral anticipado que está viviendo el Ecuador? Buenos días, le saludo a usted y a su distinguida audiencia. En primer lugar, déjeme decirle que no es un proceso anticipado, ¿no? Porque anticipar sería si hubiéramos traído las elecciones del 2025 acá para cumplir un periodo de 4 años. No se olvide que es un periodo supletorio, simplemente, ¿no es cierto? Para completar el periodo del que se va, ¿no? Entonces son unas elecciones, si usted quiere llamarle extraordinarias o especiales, pero no son adelantadas de ninguna manera. Primero. Segundo, bueno, yo creo que se le está yendo de las manos al Consejo Nacional Electoral el tema campaña electoral. Usted ve que hay una furibunda pre-campaña electoral. Aún no se han abierto los 10 días que están previstos para tal efecto, pero sin embargo en las redes sociales y presencialmente también con mítines, desfiles, etcétera, etcétera, se está haciendo campaña. Y desgraciadamente en las redes sociales se nota una campaña violenta, con muchas injurias, muchos insultos, muchas cosas inclusive fabricadas, muchas cosas falsas, con comportamientos recios. No se olvide que hubo un muestro ya en Esmeraldas. También hubo no sé si fue un petardo o alguna explosión de otra naturaleza más grave acá en la costa, ¿no es cierto? En un meeting, me parece que fue de la Revolución Ciudadana. En fin, la violencia parece que se ha trasladado al tema electoral. Doctora Costa, lamentablemente, entonces, las elecciones pasadas, las de febrero pasado, también fueron violentas. ¿Cómo o qué tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral para cortar, para impedir toda esta situación? Uno, la campaña anticipada sin que llegue el 8 de agosto, ¿sí? Y otra, para controlar la violencia política en la campaña. Bueno, debe hacer un monitoreo, debe contratar inmediatamente el monitoreo de la campaña electoral, empresa, radio, televisión y redes sociales. Hay que controlar para calcular los gastos que se están haciendo efectivamente y además de eso imponerles en el momento de la rendición de cuentas, imponerles la multa del doble y del triple por ciento dependiendo del tipo de lesión en la cual hayan incurrido en rompimiento de la ley, ¿no es cierto? Entonces deberían hacer ya el monitoreo. En cuanto a la violencia, eso corresponde, entiendo que la autoridad electoral ya le ofició a la fuerza pública para que haga los controles de todas estas actividades a fin de, valga la redundancia, controlar ciertos brotes que podrían surgir con respecto a la violencia, ¿no? Entonces, eso le corresponde a la fuerza pública, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene un equipo de fuerza pública para controlar estos brotes. Lamentablemente hay que hacerlo pronto porque si no puede degenerarse esta campaña electoral. Más allá de esto de la campaña anticipada y más allá de esto de la violencia, que son temas preocupantes, ¿qué otros elementos ve usted que están funcionando bien o hay que hacer los correctivos, hay que hacer los ajustes desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Tribunal Contencioso Electoral, doctora Costa? Bueno, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene nada que ver en el tema de organización de las elecciones, ¿no? Pero las impugnaciones, acelerarlas un poco. No, ¿acelerarlas qué? Las impugnaciones, o sea, resolverlas. Claro, claro, pero eso ya es de impartir justicia electoral. La organización propiamente dicha le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que el Tribunal Contencioso Electoral ha despachado
con agilidad todas las causas que han llegado y están llegando a su conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, las impugnaciones que tenían ellos 15 días para despacharlas, para evacuarlas, las está haciendo, según los casos, en 2, en 3 y hasta en 5 días. Es decir, está cumpliendo con su trabajo de impartir justicia electoral, ¿no es cierto? En cuanto a la mecánica electoral, que es la que maneja el Consejo Nacional Electoral, yo veo que hay cierta lentitud en el voto del exterior. Ahí es donde tienen que prestar mayor atención porque es necesario garantizar el derecho al sufragio de nuestros compatriotas que están allá en tierras lejanas, ¿no es cierto? Ellos tienen la mayor debilidad posible dentro del ejercicio de sus derechos democráticos. Allá tienen que echar la mirada. De lo demás tengo entendido que está en calendario, por ejemplo, la impresión de papeletas, el Instituto Geográfico Militar creo que lo va a hacer ágilmente, igual están en los contratos del material electoral, ¿no es cierto? Llámense urnas, llámense actas, etcétera. Me parece que está yendo bien. Un poco de retraso había en la entrega de los fondos por parte del Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces yo en algún momento puse un mensaje en el Twitter diciéndoles qué esperan para iniciar el proceso de destitución del ministro. Porque cuando el gobierno no entrega oportunamente los dineros, los valores que corresponden a la ejecución de un proceso electoral, la autoridad electoral tiene la capacidad y la obligación de destituir al funcionario que se encuentra recio en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay que tomar en cuenta, usted decía, el voto en el exterior, pues van a hacerlo vía telemática porque por el tiempo no podían llevar, dice, físicamente las papeletas. En cuanto a eso del Ministerio de Economía, está un poco mendigando el Consejo Nacional Electoral que le dé los recursos para hacer lo que el presidente de la República nos mencionó esto al decretar la muerte cruzada. Doctor, el Consejo Nacional Electoral ya tiene algunas lides a su haber, algunas de elección. ¿Ha aprendido la lección? ¿Ha aprendido de lo pasado? Bueno, creo que unas cosas han entrado bien, otras cosas se han quedado también rezagadas, ¿no es cierto? Pero claro, para poner al día, para actualizar si estos temas operativos, también se necesitan recursos, ¿no? Y lo que más ha faltado aquí en este país es plata, porque la plata ha desaparecido totalmente del sistema gubernamental, para salud, para educación, etcétera, etcétera, y menos se van a acordar de las necesidades que tiene la democracia. Pues este gobierno se ha distinguido por la indolencia. Entonces, aparte de que era necesario renovar el Consejo Nacional Electoral, no de ahora, sino desde hace algunos años, ¿no? Nos hemos topado con la indolencia e incapacidad del gobierno para cubrir las necesidades y para aportar a fin de que los procesos avancen. No sé si irresponsables, no sé si sustentadas, porque los ecuatorianos y los políticos como que son malos perdedores, ya hablan de fraude, ya hablan de irregularidad. ¿Qué decirles a esa gente, doctora Acosta? Verá, primero la renovación no es cuestión del Consejo Nacional Electoral, pues no. Claro, el Consejo de Participación. La obligación de hacerles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tuvo, en lugar de cumplir con sus obligaciones, perdón, ¿qué es lo que se dedicó a hacer? Se dedicó a pelearse por la dirección de ese consejo, ¿no es cierto? Recordaremos al señor Ulloa, etcétera, y otros ciudadanos que peleaban por el poder dentro del consejo, en lugar de ponerse a hacer los concursos, ¿no es cierto? Eso es atribuible única y exclusivamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que venía rigiendo hasta antes de estas últimas elecciones, ¿no es cierto? Y en cuanto al otro, perdón, ¿cuál era la otra pregunta?
El asunto es que hay voces que hablan de fraude electoral, de Ah, ya, irregularidades, y ya, tomando en cuenta que como que los políticos ecuatorianos son malos perdedores. verá, usted y yo parece que tenemos las mismas canas, ¿no es cierto? Y usted sabe que aquí en el Ecuador es un deporte nacional hablar de fraude. Cuando comienzan los eventos electorales, los periodos electorales, las campañas electorales, inmediatamente detectan los chimbadores y los perdedores, detectan qué es lo que va a suceder con sus votaciones y con la oportunidad de llegar o no al cargo. Entonces comienzan ya de antemano a hablar de fraude. Los que comienzan a hablar de fraude están dando el síntoma principal de que van a perder la campaña, no van a salir electos, no van a salir electos. Porque si no, no estarían anunciando un fraude de un asunto que ni siquiera todavía comienza. ¿No es cierto? Todavía ni siquiera comienza la campaña electoral, no hay todavía la votación para que se pueda hablar de fraude. Doctora Entonces, Cota, ¿cómo controlar los ímpetus al interior del Consejo Nacional Electoral? Usted recordará lo que pasó en febrero pasado, por ejemplo, con el consejero Pita. ¿Cómo detener esos ímpetus que son ímpetus políticos al fin y al cabo? nombrando a gente competente, a gente que entienda de la legislación electoral, a gente que no se deba a los partidos políticos, respetando la transparencia y el buen hacer de los concursos, no amarrando los concursos para elegir los vocales. Porque usted habrá visto que toditos tienen una obediencia ciega a uno u otro grupo político o movimiento político al cual deben sus nombramientos. Hacia fulano tal, ya, ese es social cristiano. Fulano tal, ese es correísta, etc. Eso no debe suceder, pues. Deben ser Doctor, técnicos. Doctor, pasando a otra cosa, dentro del Código de la Democracia se hizo la reforma, el método Wester, el método el otro método. ¿Ha contribuido a la democracia, ha contribuido a la pluralidad, método de Hong o método de Wester? Bueno, ambos son métodos de reparto, ¿no es cierto? De reparto de curules. Unas veces el uno beneficia a grupos minoritarios haciendo que gente que no ha sacado la votación necesaria, sino que son absolutas minorías que deben perder, estén en una posición en el Congreso, por ejemplo, en los consejos municipales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se recoge a esas minorías perdedoras. Como estaba en la asamblea uno de los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? Él entró por las minorías. Luego, dependiendo de quién está gobernando, huele que su posición está bastante fuerte, propicia una reforma hacia la ley, dice, el de Hunt nos va a beneficiar más, ¿no es cierto? Metámosle esta reforma, ya que tenemos mayoría en el Congreso, le meten de Hunt, muy bien, le beneficia a los partidos fuertes, por eso tienen mayor número de legisladores. Es decir, estos métodos que de por sí no son dañinos, están siendo utilizados para servir a los intereses de la clase política dominante. Eso es todo. Doctora Cota, pero también se dice que eso impide lo uno o lo otro, impide la gobernabilidad, y se da todo ese negocio, ese mercantilismo dentro de la Asamblea, por ejemplo. Vea, para evitar eso no se necesita cambiar las leyes ni los métodos. Para cambiar eso se necesita que los partidos políticos no sean empresas políticas, para que no sean partidos de alquiler, como estamos viendo, que no tengan que acudir por su desorganización y falta de preparación ideológica, ¿no es cierto? Y de capacitación hacia su propia gente, que no tengan que acudir a los equipos de fútbol, a los medios de comunicación,
o a donde las asociaciones de payasitos para lograr candidatos. Que vaya gente con ideología, con gente de vocación de servicio del país. Por el contrario, usted encuentra que esta gente sin ideología, sin vocación de servicio, sino con vocación de servirse, ¿no es cierto? Hace amarres, se sale de los partidos, vota a cambio de puestos, a cambio de dinero, como denunció el mismo Lazo. Ese es el problema. El problema no son las leyes, ni los métodos, ni nada que se le parezca. El problema somos las personas. Las personas. Doctor, para terminar en pocos segundos, en todo caso, ¿usted cómo ve el ambiente de la gente? La gente con esto que usted acertadamente llama que no son anticipadas, sino son la continuación o el segundo tiempo, llamémosle de alguna manera. ¿Cómo ve usted el ambiente ciudadano, así brevemente, por favor? Yo creería que la ciudadanía tiene un pequeño interés en el tema de las elecciones. Creo que un buen número, yo creería que un 70%, diría yo, tiene más o menos ya decidido por quién va a votar. Tiene decidido. Pero no he visto tampoco que todas las candidaturas tengan una confluencia masiva de ciudadanos como para hacer pensar que los ciudadanos estamos interesados en estas cosas. Más bien nos llama la atención estos escandalillos que hay por una tesis, por un pronunciamiento, por un juicio, por una sentencia, por una inscripción. Eso es lo que nos llama la atención. Pero de ahí, la atención que debemos tener hacia el futuro, hacia votar pensando no solo en nosotros, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos, eso no la veo. Desgraciadamente, el ciudadano sigue indolente en el rubro democrático. Muchísimas gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, ahora Consejo Nacional Electoral, por su participación hablando sobre el proceso electoral. En todo caso, la gente tiene otras preocupaciones, la salud, la educación, el empleo, la seguridad. Seguiremos hablando de este tema en siguientes entrevistas. Gracias, señoras y señores. Un abrazo, cuídense. Hasta pronto. Gracias. Al despertar, al despertar.